Buenas tardes, estimados estudiantes. Tengo unos videos cortos acerca de contabilidad bajo NIF, pero este primer video, que es también un video corto, es sobre los conceptos básicos de contabilidad antes de entrar al tema de contabilidad bajo NIF. Entonces vamos a mirarlos. Dice, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que efectúan económicamente a una entidad y que produce sistemáticamente y estructuralmente información financiera para ayudar a tomar decisiones y presentar informes obligatorios a las entidades. O sea, ¿qué es esto? Son registros que hacen las empresas, las entidades, con el fin de presentar la información financiera. Y esa información financiera se utiliza para la toma de decisiones. Y esos informes se le presentan a las entidades estatales, o sea, a los organismos de control interno. Esto es la definición de contabilidad. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad? Ahí se me cambió esto. Listo. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad? Entonces, efectúa los registros contables de todas las operaciones. Lleva al día los libros contables, el libro diario, el libro mayor, los libros auxiliares. Es la base sobre la cual se fundamentan las decisiones gerenciales. Elabora al final de cada periodo los estados financieros. ¿Cuáles estados financieros? El estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio, que son los 4 estados financieros que exigen las NIF, o sea, las normas internacionales de información financiera. Mantiene informada a la gerencia sobre la situación económica de la organización. Y la contabilidad se utiliza como evidencia en querellas jurídicas. Bueno, ¿cómo se explica esto? Que al final de cada mes, o sea, al final de cada periodo, en las empresas nosotros los contadores sacamos unos informes. Esos informes se llaman estados financieros. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos estados financieros? El primero es el estado de situación financiera, que antes lo llamamos balance general. Otro informe, el estado de resultados, que las NIF lo llaman el ERI y el ORI, estado de resultados integral y otro resultado integral. Los estados de flujos de efectivos, que según las NIF hay dos, el método indirecto y el método indirecto de flujos de efectivo. Y el estado de cambio en el patrimonio. Otra importancia es que esta información mantiene informada a la gerencia sobre la situación económica de la empresa, de la organización. Y una muy importante es que se utiliza como evidencia en querellas jurídicas, es decir, los jueces de la República toman decisiones con base en estos libros de contabilidad, cuando hay querellas o pleitos entre empresas. Es que lo que hace un juez de la República ordena pedir los estados financieros, los libros de contabilidad para poder tomar decisiones, a ver quién tiene la razón, si el demandante o el demandado. Entonces, una empresa que no tenga libros de contabilidad no tiene cómo defenderse ante una demanda o cómo acusar a un proveedor o a un trabajador, etcétera, de una demanda. Entonces, ese es un punto muy importante sobre la contabilidad y no se les olvide. Mantiene informada a la gerencia sobre la situación económica de la empresa, elabora todos los libros oficiales y los informes obligatorios. Bueno, ¿cuál es la relación de la contabilidad con las otras ciencias? La contabilidad se relaciona con las otras ciencias o con otras competencias como son la administración. O sea, los administradores tienen como base la contabilidad de su negocio, de su empresa. ¿Sí? Están muy pendientes de todo el proceso contable, de los informes financieros. El derecho. El derecho es de las más importantes disciplinas o ciencias que se relacionan con la contabilidad. La contabilidad está muy regulada por las normas del derecho. ¿Sí? El derecho tributario, el derecho comercial, el derecho laboral. La economía. La economía se alimenta de los informes contables. Nosotros los contadores, cada año, le enviamos al DANE unos informes, donde el DANE de ahí extrae información información para el PIB, para el desempleo, el pleno empleo, en fin, etcétera. Todos los indicadores que maneja el DANE. Entonces, la contabilidad es base para los informes
que maneja el DANE a nivel económico, las finanzas. Siempre, siempre la contabilidad va a ser la base, el eje, el soporte para la toma de decisiones financieras, ¿sí? Las finanzas tienen como su base la contabilidad. La informática. Exactamente, la informática es un pilar, es un soporte muy importante para la contabilidad, sobre todo en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de pandemia. La informática se volvió la protagonista número uno, donde todos nos tuvimos que volver virtuales, ¿cierto? Entonces es el medio por el que nos estamos comunicando todos a través de la informática. Las matemáticas, lo mismo que la estadística, son herramientas importantes que utiliza la contabilidad para poder elaborar sus informes financieros, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los no obligados a llevar libros? Los no obligados a llevar libros de contabilidad son los que no realizan actos mercantiles. ¿Y quiénes no realizan actos mercantiles? Según el Código de Comercio, el artículo 23, el artículo 10 y 11, ¿cuáles son? Las enajenaciones que hagan los agricultores. A los agricultores no están obligados a llevar libros de contabilidad, lo mismo los ganaderos, ¿sí? Tampoco la transformación que hagan estos de sus cosechas, siempre que dicha transformación no constituya una empresa. O sea, los agricultores y los ganaderos no están obligados a llevar libros de contabilidad, lo mismo lo que producen. Al no ser que lo que produzca, con ello haga un proceso industrial, ahí sí estaría obligado a llevar libros de contabilidad, pero si no se hace ningún proceso industrial, con lo que producen no está obligado a llevar libros de contabilidad. ¿Quiénes más no están obligados a llevar libros de contabilidad? Los profesionales independientes, los abogados, nosotros los contadores, los médicos, los ingenieros, no están obligados a llevar, o sea, los que prestan servicios de profesiones liberales. La compra de insumos para producir obras artísticas y la venta de estas por su autor, o sea, cuando el autor realiza obras artísticas no está obligado a llevar libros de contabilidad, y los insumos que compra para producir sus obras. Otra, la compra de bienes para uso doméstico, tampoco están obligados a llevar libros de contabilidad, la compra de estos bienes. Y la compra realizadas por los funcionarios o empleados públicos para prestar para un servicio público, cuando, por ejemplo, compran una obra para un cuadro, una estatua, ¿sí? Cuando compran, por decir algo, a ver, por ejemplo, para prestar un servicio público, cuando la contabilidad, cuando compran, por ejemplo, a ver, hombre, se me fue. En fin, todas estas compras que realicen los funcionarios públicos para prestar un servicio público, por ejemplo, cuando compran una volqueta o un bus para prestar un servicio público, o un carro para recolectar basuras, no están obligados a llevar libros de contabilidad. Entonces, repito, ¿quiénes no están obligados a llevar libros de contabilidad? Los campesinos, los agricultores, siempre que de sus productos no se haga un proceso de transformación. Los profesionales independientes como los abogados, contadores, médicos. Las obras artísticas, o sea, las compras que hagan los artistas para hacer obras, las estatuas, ¿sí? No están obligados a llevar libros de contabilidad. Bueno, entonces en este caso vamos a